En esta ocasión vamos a trabajar una pieza que tiene geometrías más complicadas que las anteriores. Las piezas anteriores que trabajamos en sólido se basaban en líneas rectas totalmente. En este caso vamos a trabajar con líneas curvas, con circunferencias, con algunos cortes que son, si nos damos cuenta, un poquito más complicados. Para esto vamos a necesitar trabajar con cierta técnica y ciertos procedimientos. Aquí vamos a encontrarnos con líneas tangentes a las circunferencias con las que debemos trabajar. Entonces, aquí parte del dibujo lo vamos a trabajar en forma, con respecto a la forma y enseguida con respecto a las relaciones correctas. Vamos a comenzar dibujando las circunferencias de los extremos, las de abajo y las de arriba, para poder tener una relación de aspecto y de tamaño. Vamos a comenzar con el FreeCAD. Creamos un archivo nuevo, le indicamos que vamos a trabajar un Part Design y enseguida creamos un sketch. En este caso vamos a trabajarlo según la orientación que tenemos de la pieza en el eje YZ. En ese eje, en ese plano, nosotros vamos a generar nuestro croquis. Se orienta y entonces nosotros vamos a empezar con el dibujo de las circunferencias que necesitamos. Las mayores, las de la parte de abajo de la base, las vamos a dibujar con centro en el origen. Las de arriba van a estar orientadas con el eje, en este caso Z. Las vamos a orientar con respecto a lo que son las dimensiones. Les vamos a dar las dimensiones que nos indican. Las de abajo me están indicando un diámetro de 60 y la otra un diámetro de 32. En este caso las dimensiones, si ustedes recuerdan, están dadas por radios. Por lo tanto, el primer radio va a ser de 30 y el siguiente va a ser de 16. De esta forma nosotros dejamos definidas nuestras circunferencias base. Luego, las circunferencias de la parte de arriba están definidas por las dimensiones que me indican. Un radio de 20, que sería de la circunferencia externa, y un diámetro de 20 para la circunferencia interna. Si nos damos cuenta, son la misma dimensión, pero me están indicando dos características diferentes. Entonces, vamos a darle esas dimensiones. El primero me dice que es un radio, entonces yo le indico precisamente que son 20 de radio. Y la otra me indica que es un diámetro de 20, por lo tanto su radio va a ser de 10. Para terminar definiendo estas circunferencias, nosotros vamos a darle la distancia entre centros que nos indica el dibujo. Esa distancia entre centros es la que me tienen marcada aquí, 80. Entonces, con la acotación vertical, vamos a definir esa distancia. Ya tenemos un aproximado. Entonces, pasamos ahora a las líneas que van a generar tangencia con respecto a estas dos circunferencias. Vamos a colocarlas en una posición aproximada para que enseguida nosotros podamos indicarle justamente esa característica de tangencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos esta opción. Aquí me indica que se genera una relación de tangencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a indicar un punto en el extremo de la recta y la circunferencia. Entonces, aplicamos tangencia. Lo mismo va a pasar con los otros valores. Enseguida seleccionamos ambos y aplicamos nuevamente tangencia. Lo mismo va a pasar en la parte de abajo. Seleccionamos el punto y la circunferencia. Enseguida, esto nos va generando la característica de tangencia. Esto nos permite tener nuestro dibujo, nuestro croquis totalmente definido. Ahora, para poder generar el volumen que nosotros necesitamos, vamos a recortar la parte interna de las circunferencias mayores. Si nos damos cuenta, esos recortes no terminan quitando la característica de definición. Entonces,
Con esto vamos a terminar nuestro croquis. Este es el croquis que nos va a permitir la generación de volumen. Aplicamos una extrusión. Si nos damos cuenta aquí, nosotros ya empezamos a generar volumen con la dimensión que viene predefinida. En este caso son 10 milímetros. Si nosotros nos pasamos a la parte de nuestro dibujo, nuestro bosquejo, nos indica que esto tiene un ancho de 50. Ese va a ser el ancho que nosotros vamos a generar, pero con la siguiente situación. Nosotros tenemos el sketch dibujado sobre el plano YZ. Para beneficio de nuestro trabajo, vamos a generar que la extrusión sea de lado y lado. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos damos cuenta, normalmente el croquis queda por un lado, en uno de los extremos, y la generación de volumen se hace hacia el otro extremo. Todo el volumen queda sobre un lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a indicarle justamente que vamos a tener 50. Si se dan cuenta, la generación de volumen se hace hacia la derecha, pero lo que nosotros vamos a indicarles es que va a ser simétrico al plano. Eso hace que se recorra y entonces, si yo lo veo de frente, bueno, aquí no es visible, le vamos a dar OK. Si yo genero esta situación, como si quisiera volver a dibujar un croquis, nos vamos a dar cuenta, con esta vista frontal, el plano YZ, que es sobre el que dibujé el croquis, me está repartiendo mitad y mitad, 25 a la izquierda, 25 a la derecha. Eso me va a generar cierto control con respecto a algunos de los cortes. Muy bien, ahora vamos a generar los primeros cortes. El corte de la parte superior. Nosotros vamos a generar este corte para poder vaciar esta parte central. Si nos damos cuenta, este corte es de 25 de ancho con 45 de alto. ¿Sí? Esa es la altura de este corte. La altura hasta el siguiente corte es de 60, pero eso lo vamos a trabajar en la siguiente operación. De inicio vamos a vaciar la parte de arriba. Entonces vamos aquí a trabajar con un rectángulo. Ya tenemos este plano atraviesa también, si nosotros generamos una vista, este plano es el que atraviesa a la mitad nuestra pieza. Este plano la atraviesa de forma longitudinal. Aquí es a donde nosotros vamos a dibujar nuestro siguiente sketch, ¿sí? En este plano, en el que nosotros tenemos pues prácticamente como plano frontal, el XZ. Ahí es a donde vamos a generar nuestro rectángulo. Para poder dibujar el rectángulo, nosotros nos vamos a guiar en algunas de las geometrías que ya tenemos aquí a la mano, como estas dos, por ejemplo. Estas solamente me van a servir de referencia para que yo pueda dibujar el rectángulo que me va a permitir el vaciado. Entonces, quedamos así, genero una línea que me una, también me va a servir de referencia entre punto y punto, y sobre esa línea nosotros vamos a poder dibujar nuestro rectángulo. Nosotros no podemos ver este rectángulo porque está prácticamente a la mitad de nuestra pieza. Eso se puede arreglar. Vamos a trabajar con esta herramienta de visualización donde en una de dos podemos ver el modelo solamente como alambre. Esto es las líneas externas, las aristas que nosotros conocemos, y eso me permite ya poder visualizar mi rectángulo, ¿sí? La otra, para visualizar completamente el rectángulo y no tener, digamos que el ruido que me puedan generar las demás geometrías, las demás líneas, también lo puedo dejar en puntos. Y me quedo solamente con las geometrías que yo estoy generando para este croquis. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos
a definir las dimensiones. En esta situación, recordemos, el rectángulo tiene un ancho de 25. Como tiene un ancho de 25, debe ir centrado. Tenemos un total de 50, entonces reparto. 50 menos 25, tengo 25 como restante, y esos 25 los voy a repartir. A la mitad son 12.5. Entonces, esa es la dimensión que me va a permitir centrar este rectángulo. Enseguida vamos a trabajar lo que es la altura. Si recordamos, la altura está definida por 45 milímetros. Y entonces ahora tenemos un rectángulo totalmente definido. Esto nos va a ayudar a generar nuestro corte, pero vamos a retirar esta línea, porque esa línea es parte de este croquis. Estas líneas que están a los lados no las vamos a borrar porque simplemente me están sirviendo de referencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a seleccionar las líneas que forman este rectángulo y las vamos a definir. Las dejaremos bloqueadas para poder trabajar lo que es el corte. Le damos cerrar. Vamos a regresar esto a tal como es. Tenemos aquí, bueno, se alcanza a ver en la parte superior la línea del rectángulo. Y ahora vamos a generar un vaciado. Este vaciado es de 5. Si se dan cuenta, aquí aparece una ranura. Ahora, este vaciado, si ustedes recuerdan, de lado y lado nosotros tenemos 60. Vamos a tratar de trabajarlo con 60. Pero también va a suceder lo siguiente. Esos 60 solamente se generan hacia un lado. En este caso, a la derecha, de donde tenemos nuestro croquis. Vamos a hacer algo similar a lo que sucedió con el dibujo que generamos. Lo vamos a generar simétrico al plano. De esa manera nosotros podemos vaciar los 60, mitad hacia un lado, mitad hacia el otro, y entonces, ahora sí, ya tenemos este vaciado. Tenemos parte de la operación que a nosotros nos conviene, le damos OK, y ahora tenemos que generar el corte de abajo. Un corte que no va a incluir la circunferencia de abajo, que solamente va a incluir un pequeño corte tipo escalón en la parte central, ¿ok? Para generar esta angostura de 15 milímetros que tenemos en esta parte. Y recordemos que tenemos una distancia de 60 desde la parte superior, del ras de la parte superior, hasta el inicio de ese corte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar que este programa nos permite dibujar croquis sobre las caras. Vamos a generar un croquis sobre esta cara para poder hacer ese vaciado, ese corte, ¿ok? Entonces, ya tengo seleccionada la cara, genero el croquis y entonces voy a poder empezar a dibujar a partir de esto. ¿Qué es lo que nos conviene trabajar aquí? Bueno, aquí nos conviene tener o aprovechar las líneas de referencia. De esa manera nosotros podemos generar nuestra geometría para el corte. Entonces, ¿cuáles van a ser esas geometrías de referencia? Voy a tener los contornos, el contorno superior, las líneas inclinadas de los lados y el contorno inferior. De esa manera nosotros vamos a poder tener las referencias necesarias. Una de esas referencias es para volver a dibujar la circunferencia de abajo. Ahí la tenemos. Nuestro corte toca lo que es la parte superior, de esta circunferencia. Obviamente el resto, la parte de abajo, nosotros vamos a terminar recortándola. Ahora vamos a completar las líneas. Una línea va de lado a lado. Y aquí me indica que es horizontal. Entonces, eso me va a servir. Y luego, nosotros vamos a unir los puntos que tenemos. Este punto
con este otro punto que sabemos que es tangente a la circunferencia. Eso nos va a ayudar a definir de manera correcta nuestras líneas. Ahora, nosotros ya tenemos este contorno, tenemos el apoyo de esta circunferencia, tenemos estas líneas que están coincidiendo con ese contorno que nos permite la geometría que ya tenemos, y tenemos esta línea que, si recordamos, debería tener desde la parte del ras superior hasta acá 60. Es esto. ¿Ok? Ahora, nosotros nos podemos aprovechar de que tenemos los centros definidos. Entonces, desde el centro hacia abajo podemos tener 40. Recordemos, la circunferencia superior en la parte del contorno exterior me da un radio de 20. Entonces, del centro hacia el filo de la parte superior son 20. Por lo tanto, si en total son 60, del centro a el ras del corte voy a tener 40. Ese dato a mí me sirve y entonces lo puedo definir. Tomo este punto central y tomo uno de los puntos de los lados e indico que son 40. De esa manera, si nosotros lo podemos visualizar, pues ya tenemos identificado lo que es nuestro contorno para el corte. Ahora, lo que comentaba es de que este corte no va a implicar la parte inferior de la circunferencia, la tenemos que recortar. Entonces, vamos a proceder de esa manera. Aquí me manda una advertencia por las definiciones que ya tenemos plasmadas. No es de importancia, no aparece en rojo, por lo tanto, esto nos va a permitir trabajar. Entonces, ya tenemos definido, no se pierde la definición con el corte que hicimos. Le doy cerrar. Y ahora, este corte me va a permitir generar un vaciado. O bueno, más bien este sketch. Entonces, generamos el vaciado. Si nos damos cuenta aquí, pues obviamente el vaciado me lo indica de 5. Si nosotros nos regresamos al dibujo, sabemos que tengo 15 en el centro, de un total de 50. Entonces tengo que repartir. 50 menos 15 me dan 35. 35 entre 2. Hacemos la operación y nos dan 17.5. Eso quiere decir que este vaciado, para tener el vaciado por un lado, debe ser de 17.5. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos ese chance. ¿Qué pasa enseguida? No lo puedo dar simétrico, porque entonces no aprovecharía esta distancia. Y no puedo generar el corte del otro lado, porque no tengo un punto de referencia. Pero con este primer corte nosotros podemos dar un adelanto. Le damos OK. Y como lo podemos ver, tenemos ese primer corte. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, entre las herramientas que nosotros tenemos, hay una operación que es de simetría. Esta, crear una operación simétrica. ¿Qué sucede? Que yo voy a tomar la última operación, en este caso un corte, el corte que tenemos, este vaciado, para poder generar un espejo a partir de una referencia. En este caso, esa referencia va a ser el plano que nosotros utilizamos para el primer sketch. Y por esa razón también generamos el volumen de lado y lado de ese plano. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Generamos esto, le indico que esta es mi operación. Ya que lo seleccioné, me va a pedir cuál es el plano de referencia. Y si ustedes recuerdan, tenemos como plano central el YZ. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Una vez que lo elegimos, si se dan cuenta, se genera el otro corte. Y entonces mi pieza queda tal
y como nosotros la queremos. Con el corte, como me lo pide aquí. Con las dimensiones, obviamente, que nosotros esperamos. Y esto, como también ya lo vimos en su momento, me permite generar las diferentes vistas. Superior, con la inclinación me genera estas vistas. Frontal. Y las laterales, que obviamente me indican las aristas de cada uno de los cortes. Los dos lados son similares. Entonces, no tenemos un problema muy grande con respecto a esto. Y como lo vimos en su momento también, podemos darle un color. Lo podemos dar de forma aleatoria o le podemos indicar una apariencia. Me indica un material por defecto o yo puedo seleccionar el material que a mí me guste más o en todo caso se me requiera. ¿Okay? Obviamente vamos a utilizar uno que nos permita visualizar nuestra pieza. Puede ser latón, puede ser aluminio. El aluminio se ve interesante. El acero está un poco oscuro. El plateado es un gris interesante. El plástico está demasiado oscuro. El yeso igual. El estaño tiene una apariencia también interesante. Podemos utilizar esto y, como ya lo vimos, esta es la pieza que estábamos trabajando. Con geometrías que, como ya lo vimos, son un poco más complicadas y con la ayuda de algunas operaciones podemos obtener este resultado. Esta es la pieza que estaba destinada a trabajarse en el laboratorio este día. Bueno, el día jueves. Muy bien, entonces esta pieza va a tener que ser un entregable para la siguiente unidad. De momento sería todo.